Guaira, que tiene como logo esta vaca voladora, y Pilas Engine, que es un software libre que permite hacer juegos, permite desarrollar juegos de una forma muy sencilla y es adecuado para educación, para enseñar a programar y hacer juegos. Estos son ejemplos de los miles de software libre que hay en el mundo y que están adaptados, o se pueden ser adaptados por cualquiera para el contexto nacional. ¿Cuáles serían las ventajas del software libre en educación? Bien, al ser gratuito el software en sí, ya que no se hace dinero a través del software, nos permite tener derecho a materiales educativos asequibles. Cualquier persona puede acceder a este software. Para el sistema educativo en sí, produce una economía, un ahorro en gastos de software. El gasto, obviamente, el costo no es cero porque uno tiene que instalar y mantener el software, pero el software en sí tiene costo cero. Pero sobre todo también permite una independencia de los proveedores. Es decir, que no queda el sistema escolar dependiendo de una empresa o grupos de empresas que le provean software bajo las condiciones que ellos quieran, sino se puede cambiar de proveedor porque el software está disponible para todos los usuarios y que pueden ir a otra empresa y decirle queremos seguir utilizando este software y la empresa originaria no nos da permiso. Por otro lado, generalmente es más seguro respecto a la confidencialidad e integridad de los datos de los alumnos y de los docentes, ya que uno puede utilizar sus propios servidores en vez de servidores que están en otros países, como es la famosa nube. Obviamente favorece la colaboración porque esto se hace en comunidad y también es un ejemplo de comportamiento ético, porque cuando un docente le dice a sus alumnos, no importa, copia este software que es privativo, que es de una empresa, total, no importa, no te van a perseguir legalmente por hacer esta copia ilegal, estamos dando un mal ejemplo de comportamiento ético, le estamos diciendo que está bien robar a una empresa si es demasiado grande, lo cual no está bien bajo ningún punto de vista. Pero el software libre permite la copia y permite incluso que los alumnos que reciben ese software en la escuela lo distribuyan en sus casas, en su vecindario y todos pueden utilizarlo libremente. Eso para mí es colaboración y comportamiento ético. Finalmente, ¿qué recomiendo yo para usar software libre, participar en las comunidades de software libre? Primero que nada, ver qué software estamos utilizando en educación y buscar sus reemplazos en software libre. Como dije, hay una lista muy grande y uno puede decir qué es lo que quiere hacer y obtener el software que permite hacer eso. También tenemos que empezar a entender bien el alcance de las licencias de software, de los derechos de autor, para saber cuándo estamos utilizando bien el software y el material didáctico y el que estamos generando, con qué licencia lo estamos generando. Probablemente ustedes no vieron, pero en la slide del título yo le asigné una licencia a este material didáctico que he creado y es una licencia libre. Y también, por último, propongo que participemos en las comunidades que crean y desarrollan el software libre. Se puede participar como usuario, se puede difundir a través de charlas, cursos, enseñanza que uno puede dar sobre el uso y aplicación de ese software. Se pueden, sobre todo es muy importante, encontrar errores en el software y se lo comunica a la comunidad que entonces los desarrolladores pueden arreglar. También se pueden aportar traducciones, ya sea de la documentación o de la interfaz de usuario. Y si uno es programador, tranquilamente puede colaborar programando, arreglando errores o agregando funcionalidades. Bien, hasta aquí llega la exposición. Repito acá la licencia, y ustedes pueden verla en la esquina inferior derecha, que es una licencia Creative Commons, que significa las opciones que da ahí, que pueden utilizar este material didáctico para cualquier uso, lo pueden reformular, pueden hacer lo que quieran, con dos condiciones. By, que significa que me tienen que nombrar como coautor,
y SA es que tienen que distribuir el material educativo creado a partir de estas slides con esta misma licencia. Solamente indicar quién fue el autor original y los autores que fueron modificando y distribuirlo con esta misma licencia libre. Es un ejemplo de tantas licencias para el material didáctico y para el software. Y bueno, y ahí hay una lista de agradecimientos y reconocimientos que son justamente las licencias del material que utilicé. Los dibujitos de las computadoras son los dos primeros puntos y el gráfico lo saqué del artículo Recursos Educativos Abiertos Gratis para Todos de la revista Educación 3.0 y mucha de la información que di acá es de una charla que dio Beatriz Busaniche hace unos días y que está disponible en YouTube y que realmente se les recomiendo. Bueno. Ahora podemos pasar a preguntas y comentarios. Muy bien, Ricardo. La verdad que excelente. Acá en los chats me están diciendo que te mandan aplausos virtuales, así que yo me hago eco de eso. Ha sido muy claro. Sin duda, más allá de tus conocimientos, está tu vocación y tu rol docente presente, y es una de las cosas que justamente estamos queriendo transmitir con esto. Tenemos muchas preguntas, por suerte. Quiero decir que están participando más de 1.100 personas a través de los canales de YouTube, lo cual es un éxito, pero eso también genera una demanda importante. Por ejemplo, Maricel Giantomasi dice, quisiera saber cómo hago para tener software libre. Bueno, contestale, Ricardo. Bueno, la mejor forma es por internet, buscar software libre, en particular si querés que haga algo, software libre que, no sé, que permita escribir documentos, y internet mismo te va a dar una cantidad de opciones sobre software libre. A veces se le llama open source, que es más o menos lo mismo, y ahí hay listados completos que hay que empezar a buscar cuál es el que más te conviene, ya sea por el lenguaje que utiliza para la interfaz o el sistema operativo que estés usando. Acá tengo otra de María Correa que dice, ¿podrías repetir el software que hace juegos? Estaba el logo, pero no el nombre. Ah, sí, Pilas Engine, que es el que permite hacer juegos, aunque también está Pilas Bloques, que está basado en ese mismo motor, pero es un poco más simple de utilizar. Pilas Bloques o Pilas Engine. Bueno, también estoy viendo que, por ejemplo, Sergio René Gómez dice, con razón, digamos, y un poco para debatir en qué posición quedamos los docentes y las escuelas que utilizamos software con licencias craqueadas. No tienen todavía competidores dentro de los libres, claro. Se refiere, por ejemplo, a AutoCAD, a Proteus, a SolidWorks, ese tipo de software que son de un nivel de complejidad mayor, digamos, ¿no? Sí, primero que habría que ver si realmente no hay software libre que cumpla con los requisitos educativos que tienen ese software. Una cosa es el software profesional, digamos, de esos aspectos, y otra cosa es el software educativo. Quizás no necesites todas las funcionalidades. Pero por otro lado, bueno, yo ahí trazo una línea. Si utilizas código craqueado, es antiético y es ilegal. No puedo decir otra forma. Y además, en la escuela le estás dando un mal ejemplo a tus alumnos. Lo siento que lo diga así, pero es así de simple. Sí, yo creo que ahí también es interesante que cuando se va sobre este tipo de software, se contacten a representantes porque tienen licencias o versiones educativas. Totalmente, sí, sí. Y se pueden hacer convenios y acuerdos para poder acceder a ellos justamente dentro del nivel de docencia, ¿no? Habitualmente las instituciones tratamos de hacer eso y de hecho se logra eso, ¿no? Sí, sí, es digamos, si no vas a usar software libre, que sería obviamente lo mejor, por lo menos conseguir versiones gratuitas de esas empresas de software privativo, pero craquearlo es realmente un muy mal ejemplo. Sí, y acá hay otra pregunta interesante de René Gijena que dice si existe alguna plataforma similar a Classroom en software libre. A ver si podemos mencionar alguna. No recuerdo una plataforma similar a Classroom. Tampoco sé muy bien cuáles son todas las funcionalidades de Classroom, digo la verdad, pero Moodle es la que uso. Moodle, yo te iba a decir eso. Te iba a decir que Moodle se utiliza, por ejemplo, en la UTN, se utiliza Moodle, que es una versión de aula virtual que uno puede configurar y, digamos,
Es bastante complejo de configurar, pero realmente es muy poderoso. Bueno, hay muchas preguntas más, la verdad que son muchas. Quiero repetirle a la audiencia que a estas preguntas las vamos a tomar y se las vamos a ir contestando también. A través de otros canales también las pueden hacer, como dijo Nati Mira al principio, sobre el correo de la dirección de mail del nodo EduTech. Y por supuesto, como en esto el tiempo es un poco tirano, necesitamos pasar a la siguiente presentación. Quiero agradecerte nuevamente, Ricardo, por la charla que diste. Recibo en el chat felicitaciones todo el tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir con nuestro próximo disertante, si es posible. Perfecto, muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a recibir a Sofía Pérez. Sofía Pérez va a hablar sobre las buenas prácticas para la participación en una videoconferencia, mejor dicho. Sofía es del Centro Regional Universitario de Córdoba, del IUA, y es docente de la carrera en informática del IUA. Pero bueno, le vamos a ceder la palabra a Sofi para que ella también cuente sobre este tema y se sume a nuestro evento de hoy. Les recuerdo el nombre, es Transformación Digital de los Servicios Educativos, como hemos llamado, y vuelvo a insistir, es mucha la cantidad de gente que tenemos presente, realmente muchísimas las preguntas, así que vamos contigo, Sofía. Hola, buenos días. ¿Me ven? Buenos días, soy Sofía Pérez, docente del Instituto Universitario de la carrera de Ingeniería en Informática. Les voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien, Sofía? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, como habíamos visto, esta presentación íbamos a hablar de cuáles son aquellas buenas prácticas para llevar a cabo y participar en una videoconferencia. Lo primero que hay que hacer es lo que llamaríamos a grandes rasgos la planificación. La planificación son varias aristas. Primero que tenemos que hacer es conocer nuestra audiencia. ¿Quiénes son los que van a estar del otro lado? Por ejemplo, si son alumnos del nivel secundario, si son alumnos del nivel universitario, ¿en qué año están esos alumnos? Porque no es lo mismo los alumnos que están en los primeros años como en los últimos, debido a que los que están en los últimos años ya tienen más experiencia en el ámbito académico de ese nivel, además tienen más capacidades, más desarrolladas las capacidades de autogestionarse, el tiempo, tener metas más claras, mientras que por ahí los alumnos de los primeros años nos requiere como docente un mayor seguimiento a ellos, o sea, que estemos más presentes, que les facilitemos un poco más las cosas hasta que enganchen el ritmo. Por eso, una de las cosas es entender, bueno, ¿quién tenemos del otro lado? Por eso también es importante mantener una rutina, mantener actividades, ser claros cuáles son cómo vamos a llevar a cabo esta videoconferencia, y no solo la videoconferencia, todo el manejo del material, lo que se hable, cómo vamos a participar, todas las cosas hay que dejarlas planificadas de antemano. También es importante, en esto de conocer a nuestra audiencia, es revisar la conexión a internet que tenemos, porque tanto la nuestra como la de nuestros alumnos. Esta disponibilidad de estos recursos tecnológicos, como ser tener una computadora, ya sea una PC, una notebook, tener acceso a internet, revisar que esta conexión sea por lo menos de 3 megas de ancho. Sabemos perfectamente que muchos de nuestros alumnos viven con sus familias y en sus hogares comparten el espacio, no solo el espacio físico, sino también a veces la computadora y el internet, que a veces hay muchas personas conectadas al mismo tiempo, más en estos momentos en que todo el trabajo y la educación
está pasando a través de la virtualidad. Por eso es importante saber cuáles son los recursos que cuenta nuestra audiencia, que contamos nosotros, y después de eso, si podemos tener estos recursos, si nuestra conexión funciona, podemos empezar a lo que se llama diseñar esta clase. Son varias cuestiones, también son bastante amplias, esto de diseñar la clase. Una de las cosas a tener en cuenta es que no podemos pretender llevar lo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad de la misma forma. Eso hay que tenerlo muy en claro porque cambian algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de cuando estamos dando una clase presencial, tenemos esa posibilidad de explicar y al mismo tiempo mirar a los ojos, las caras de nuestros chicos, y podemos obtener mucha información acerca de si están entendiendo o no están entendiendo, si requieren otra explicación más, que ampliemos, que no. Esa información en este momento, por este medio de la virtualidad, no la tenemos. Entonces, la única forma de mirar, entre comillas, a los ojos a nuestros estudiantes, si bien tenemos sus cámaras, digamos, si son muchos de ellos, es difícil ver la cámara de cada uno. Entonces, bueno, una manera de hacerlo es constantemente hacer preguntas, o sea, explicar algo y repreguntarlo para que tengamos un feedback del otro lado, una retroalimentación acerca de eso, con la idea de siempre tener presente a nuestros alumnos como protagonistas, que ellos también puedan tomar la palabra, que ellos también puedan ser expositores, no solamente nosotros como docentes. Otra de las cosas a hacer es el tema de generar un material de apoyo para esta videoconferencia. Este material de apoyo, bueno, en este caso es una presentación, pero también otras materias que son como más prácticas, podemos utilizar los que se llaman pizarras digitales. Hay una pizarra que se une con Jamboard, que es de Google, que está toda integrada con la suite de Google, que podemos guardar todo lo que se genera en esa pizarra dentro del Drive, compartirlo, como es todo dentro de la misma suite, es fácil de usar con el Classroom, entonces es una buena oportunidad. También hay otras pizarras digitales que se pueden utilizar perfectamente, no solo esa, pero esa al estar integrada con la suite de Google, digamos que es fácil. También, bueno, estas presentaciones que generemos sean esquemas simples, que estén limpios y ordenados, porque siempre tenemos que brindar un orden a todo esto que estamos generando. Está bueno también, bueno, como hablaba del Classroom, que es un ejemplo de esos, es recomendable utilizar las plataformas educativas. Hay muchas plataformas educativas, como se mencionaba anteriormente, Moodle es una de ellas también, muy completa. Es importante usar estas plataformas educativas. ¿En qué sentido? Ya que nos permiten centralizar todos los documentos o los recursos digitales que hemos generado, ya sea desde esta videoconferencia grabada, la presentación que estamos mostrando, lo que se habló, lo que se generó en la pizarra digital, o algún documento para leer, lo que sea, podemos centralizarlo ahí. Y no solo podemos centralizar los recursos, digamos, estos documentos que hablo en general, sino también canalizar parte de la comunicación. Otra de las cosas importantes es ordenar la comunicación, definir cuáles van a ser nuestros canales de comunicación y qué uso le vamos a dar a cada uno de ellos. Porque si no termina pasando de que nos sentimos abrumados, que nos están enviando mensajes, mails, la plataforma, todos al mismo tiempo, el grupo de WhatsApp, la verdad que se empieza a hacer más difícil. Entonces, si centralizamos los canales de comunicación en un solo lugar, o por lo menos en dos lugares, uno oficial y otro alternativo, vamos a tener no solo ordenados nuestros recursos, digamos, digitales, sino también la comunicación que llevamos entre las partes. De esta forma, por ejemplo, en las plataformas educativas no solo podemos subir estos recursos, sino también se pueden generar actividades, los chicos suben actividades. Como docente podemos darle una retroalimentación, un comentario acerca de esas actividades, podemos hasta calificar esas actividades, todo a través de la plataforma. De eso que evitamos, minimizar la carga de entrada y salida de mails de nuestras cuentas. O
o sea, van a ser un poco menos, entonces vamos a tener esa comunicación ordenada en otro lugar. Bueno, una vez que tenemos ya armada nuestra clase, lo que va a ser nuestra videoconferencia, tenemos que comunicarla. Esta comunicación parte de, tenemos que compartirla, tenemos que avisarle, bueno, ¿por qué medio vamos a hacer esta videoconferencia? El link para acceder a ello. Hay diferentes formas de esta comunicación. Por ejemplo, si lo hacemos con el Meet, por el mismo calendario, podemos armar las invitaciones y llegan directamente a las agendas de los calendarios de la suite, digamos. Si vamos a mandarle por el grupo de WhatsApp o de Telegram, el que sea, o si lo vamos a enviar por las redes sociales, bueno, definir, como antes decía, este canal. En esta comunicación de decirle a los chicos cuándo va a ser la conferencia, una de las cosas era respetar los horarios de clase, los horarios hábiles, como para ordenar siempre, mantener una rutina. Si queremos que lean algo previamente, si queremos que hagan alguna actividad previa, recordarles cuáles son las pautas que vamos a tener en cuenta a la hora de ingresar a la videoconferencia. Algunas de estas pautas, por ejemplo, antes de ingresar, siempre entrar con el micrófono bloqueado por una cuestión de sonido. Por ejemplo, apaga la cámara en el caso, si por esa casualidad el internet, la calidad del servicio por ahí se corta. Es importante que preservemos siempre el audio ante estas cosas. Acostumbrarse siempre a pedir la palabra y escribir las preguntas a través del chat para tener siempre un orden, porque una de las cosas en una videoconferencia no se pisen los audios para que todos podamos entender de lo que se está hablando. Bueno, estas son algunas de las pautas a tener en cuenta y recordarlas, cosa que en el momento que se realice la videoconferencia ya se puede empezar más rápidamente. Está bueno, una vez que se aprenden y todos sabemos cuáles son esas pautas, es más fácil. Otra de las cosas que me olvidaba era por ahí utilizar auriculares, porque por ahí se pisan los sonidos, los micrófonos se acoplan, entonces son unas buenas prácticas. Pasamos a la siguiente. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta, algunos tips como expositores, digamos, o sea, en el tema de la oralidad y la gestualidad, evitar hacer caras, ser lo más natural posible. Al ser lo más natural posible y como realmente somos, también generamos un ambiente agradable. Es difícil porque no siempre nos miramos todas las caras. Por supuesto que podemos tener las cámaras y están buenos tener las cámaras para lograr ese contacto, pero también depende de la cantidad de personas, de participantes que hay en una videoconferencia. Si somos pocos es más fácil, pero cuando somos muchos ya se torna más difícil, digamos, mirarnos todos con todos. Entonces, bueno, dar esta sensación de calidez y de ser lo más natural es lo que mejor podemos hacer como para tener contacto. Hablar, bueno, cuando estemos exponiendo o hablando, cualquiera de los participantes, no solo el docente, sino también los otros expositores, otras personas que estén presentes, es hablar pausado, tranquilo, con frases cortas y simples, haciendo énfasis siempre en las palabras clave, en las cosas que queremos dejar en esas ideas plasmadas, y no olvidarnos siempre de mirar a la cámara y también dar participación a los demás, o sea, siempre hacer que el resto también sea protagonista como para mantener esta dinámica de la clase o de la videoconferencia, lo que sea. También es importante buscar el escenario, o sea, el escenario me refiero al lugar de nuestra casa donde vamos a hacer la videoconferencia. En lo posible buscar un lugar que sea neutro, que sea limpio, que no haya distracciones, ruidos externos, buscar que tengamos luz, ya sea luz artificial o natural, en la posibilidad que sea siempre de frente, no en contrafrente. Es un buen lugar para hacer esa videoconferencia. Vamos a la otra. Bueno, durante la conferencia vamos a tener 3 momentos. Estos 3 momentos van a estar, bueno, los podemos identificar como comienzo, desarrollo y cierre.
Siempre en el comienzo lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida, saludar, que es lo que hacemos cada vez que nos encontramos todos juntos en algún momento. En este caso, como es una videoconferencia, volver a recordar estas recomendaciones, estas pautas de cómo llevarla, esto que hablábamos del micrófono bloqueado, solicitar la palabra a través del chat, si tenemos alguna duda, consulta, pregunta, tratar de no interrumpir el que esté exponiendo, sino escribirlo en el chat y después retomar eso. Si es una clase, bueno, tomar asistencia. Para la toma de asistencia es conveniente de que a medida que el docente los vaya nombrando, los chicos vayan escribiendo su nombre, porque dependiendo cómo en el dominio que se esté haciendo la videoconferencia, si es un dominio particular, por ahí aparecen con número de legajo y no el nombre, dependiendo, entonces es más fácil si cada uno dice su nombre y pone presente en el momento de que se los nombra. Bueno, una vez dar inicio a la grabación, cosa que esto también sea un recurso que aquellos que no pudieron presenciarlo puedan visualizarlo después. Entonces, muy bueno grabar lo que fue esta videoconferencia, por ejemplo. Y una vez que pusimos a grabar, nos contextualizamos. Una de las cosas que tenemos que tener ordenada es de qué va a tratar esta videoconferencia. Ordenarlo, digamos, y contextualizarlo de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, estamos hablando de la unidad 1, del tema A, donde vamos a desarrollar, hacer una breve, digamos, descripción de lo que se va a tratar esta videoconferencia. Después pasamos a lo que sería el desarrollo. Generalmente el expositor principal es el docente, y no solo es expositor, sino también es moderador de este espacio, manejando los tiempos, porque tampoco tenemos los mismos tiempos de cuando estábamos en la presencialidad. Una de las cosas es que por ahí es olvidarse de los recreos. Tenemos que tener estas instancias de recreo, ya que necesitamos un tiempo para levantarnos, mover el cuerpo, relajar la vista, la mente. Por ahí pasamos muchas horas frente a la computadora, entonces es importante tener este recreo para tomar algo, para distraerse y después volver. Entonces son cosas que tienen que estar sí o sí dentro de la planificación y tratar de respetarla, cosa que siempre mantengamos esta rutina y este orden. Bueno, otras de las cosas, para que se mantenga esta dinámica de ida y vuelta en las videoconferencias, como habíamos dicho, tenemos que pensar nuestra práctica como los chicos que sean protagonistas, que ellos también sean expositores, que ellos también tengan un papel activo en la videoconferencia. Entonces, por eso también nosotros como docentes tenemos que ceder esta palabra, estos momentos. Entonces ahí vamos a tener esa dinámica que también se da cuando estamos en la presencialidad. Y finalmente, en el último punto, cuando ya estamos al cierre de una videoconferencia, lo importante es retomar nuevamente las ideas claves que habíamos estado tratando en este momento, resumirlas en pocas oraciones y volver a contextualizar en dónde estamos situados. O sea, en qué tema estamos, en qué unidad, para tenerlo en el comienzo y en el cierre. Cosa que después, si se ve la grabación nuevamente, viendo la última parte, la primera o la última parte, podemos saber de qué se trata toda la videoconferencia. Por supuesto, es importante agradecer por estar presente, por participar, por estar ahí. Y finalmente, cuando terminamos la videoconferencia, una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, comunicar, subir este enlace, o sea, generalmente el enlace o el archivo, depende de lo que se haya generado, depende la tecnología que se haya utilizado para hacer la videoconferencia, es el formato en que después donde lo guardas, si en la nube o entonces con un enlace lo compartimos o descarga un archivo, compartirlo a través de este canal que hayamos elegido
para comunicarnos con los chicos, ya sea por la plataforma educativa o por el grupo o por la red social, lo que sea. Y nuevamente, agradecer, siempre agradecer por estar. Uy, bueno, espero que les haya gustado. Sofi, excelente, excelente. No sabe la repercusión que está teniendo tu charla en las redes, impresionante. La cantidad de preguntas y demás. Quiero comentar con respecto a esto, además de agradecerte, que al estar saliendo esto por YouTube, en los canales en que se está transmitiendo en vivo, esto va a quedar grabado, con lo cual van a poder rever quienes están viendo en este momento a través de YouTube. Cuando terminemos, hoy a las 12 del mediodía en punto, si Dios quiere, como hemos planeado, va a haber, va a estar grabada ya toda esta presentación, con lo cual la van a poder volver a ver. Sobre todo porque nos preguntan con respecto a los PowerPoint y si podrían volver a verlos. También vamos a coordinar desde la organización del nodo de EduTech, enviarles a todos los que se inscribieron al evento copias de los PowerPoint a través del mail, como para que también puedan acceder a esa información. Te voy a hacer un par de preguntitas, pero hay algunas cosas que son muy interesantes. Dicen, para nivel inicial, ¿cómo sería? Dice Darío Ávila. ¿Cómo podemos manejar esto que vos hablas? O sea, lo plantea, ¿no? Hay muchas preguntas de nivel inicial. Incluso preguntan, ¿es conveniente hacer una videoconferencia en primer grado o en nivel inicial? Una de las cosas, la verdad que no estoy especializada en los niveles más bajos. Tengamos en cuenta que nuestra audiencia son muchos más chicos y no es lo mismo. Los chicos necesitan más de lo que es este face to face, de lo que es el juego. Y si hacen la videoconferencia, me parece que sería bueno que sea corta, que no sea algo muy largo. No sé, por ejemplo, cantar alguna canción, aprender algo, pero siempre algo cortito, digamos. Y por supuesto, si son muy chicos, tienen que estar acompañados de algún adulto, alguien que los pueda acompañar en ese momento. Bien, bien. Otra cosa que preguntan, por ejemplo, es, ¿se pueden grabar las videoconferencias? Claro. Sí, se pueden grabar las videoconferencias. Podemos decidir no hacerlo, pero generalmente las plataformas, cuando uno ingresa, hay alguna opción que dice grabar presentación y ahí comienza la grabación. Además, generalmente se nota porque tiene el punto rojo, que es el clásico y el que todos estamos acostumbrados a ver. Sergio René Gómez pregunta, hola Sofía, ¿cuánto tiempo considerás que debería durar una teleclase para chicos de secundaria de aproximadamente 16 a 18 años? Yo estoy dando clase, yo soy profe de primer año de la universidad y prácticamente hemos tenido un mes de clase, o sea, yo a los chicos los he conocido la primera semana de clases, nada más. Así que diría que prácticamente tengo chicos de secundario. Lo que hemos resuelto, digamos, en el tiempo y este mes que venimos de esta forma, obligatoriamente, muchos de ellos viven con sus familias y tienen hermanos, entonces no tienen una computadora al 100% disponible toda la mañana. Es complicado eso. Entonces lo que ellos tienen, digamos, siempre a su alcance es su celular. Entonces muchas de las cosas se las mando, usamos el WhatsApp como un canal alternativo, pero si no tenemos la plataforma donde está todo. Y lo que he hecho es, hago pequeños videos explicativos, se los subo a la plataforma, se los dejo para que ellos los vean en el momento que puedan, o sea, como sé que comparten los recursos con el resto de su familia, que lo puedan ver, además, si lo tienen que ver en el celu, lo ven en el celu, y utilizamos la clase virtual, esto de la videoconferencia, menos tiempo de lo que duraría realmente la clase, más que todo para dudas, consultas y una breve explicación nuevamente, además del video, para reforzar lo que no quedó o para recordar. No es lo mismo hacer la primera explicación la primera vez por videoconferencia que primero presentarle un video, que tengan una noción general, una idea de qué es lo que se está tratando, cosa que cuando vayamos a la videoconferencia
ya como que el tema está un poco más visto, digamos. Entonces, de esa manera hacemos una videoconferencia mucho más corta y ahí la mayoría puede participar. Bueno. Hola, no te escuchamos ahí. Bueno, Sofía, muchísimas gracias, realmente muy bueno. Es increíble, vuelvo a repetir, el nivel de repercusión que está teniendo estas charlas en las redes. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a pasar a nuestro próximo disertante. Quiero mencionar que somos más de 14, 15 organizaciones que hoy estamos trabajando en lo que es el nodo EduTech, como bien lo había dicho Nati Mira al principio. En cada uno de los canales de YouTube tenemos a gente, colaboradores, representantes de las organizaciones, porque EduTech está armada con representantes de las instituciones que estamos trabajando en esto. Todo lo hacemos por vocación y por vocación docente, lo cual quiero destacarlo eso porque es sumamente importante. En algunos de los canales que tenemos de YouTube, estamos viendo, por ejemplo, comentarios como Sofi Padilla dice, ¿cuánto aprendemos? Muchas gracias. Adriana Casabona dice, valiosa información, gracias. Susana Ontiveros dice, gracias, vamos aprendiendo. Les pido disculpas a las que mencionan, pero creo que es una manera de que podamos mostrar lo que está pasando, la repercusión que esto está teniendo. Así que para mí es importante mencionarlo. Y muchos de los que figuran acá a la derecha en pantalla, Fernando Frías, Nahuel González, bueno, Nati, Judith y muchos otros más que están trabajando de todas las instituciones, están aportando para que esto se pueda llevar adelante y que, por supuesto, podamos transmitir a todos quienes están participando. Tenemos el registro de tener más de 1.200 participantes en línea, lo cual es prácticamente para nuestra primera presentación un logro muy importante. Sabíamos de más de 1.800 inscritos, con lo cual creemos que ha tenido justamente un éxito en esas características. Esa ha sido la razón por la cual no hemos podido desarrollar la totalidad de la conferencia dentro del ambiente el Meet, que es con el que estamos produciéndola, y no hemos tenido que ir a un canal o a 3 canales de YouTube para retransmitirla, porque si hubiéramos tenido solamente la posibilidad de hacerla en el Meet, hubiéramos tenido solamente participación de 250 personas. Así que por eso también les queremos pedir disculpas, porque habíamos hablado de que iban a poder tener una posibilidad de interacción, pero no se ha dado justamente por esta razón, porque son tantos quienes están viendo que no tenemos posibilidad de hacerlo con el canal de Meet. Bueno, voy a darle paso al amigo y a permanente colaborador de nuestro espacio de EduTech, Sergio Logares, que va a hablar sobre los principios pedagógicos para la educación en línea. Es de la institución La Academia Santo Domingo, y él se va a presentar mucho mejor y nos va a contar justamente sobre esta charla. Hola Oscar, buenos días. ¿Se me escucha bien? Buenos días, ahí te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sergio Logares, participo en el nodo EduTech y bueno, felicitaciones también a todos por este primer evento tan exitoso. Trabajo desde hace 5 años en el Instituto Superior Santo Domingo de la ciudad de Córdoba, donde me desempeño como director pedagógico, y el tema de hoy tiene pedagógica más allá de los productos tecnológicos que se han comentado, para verlo desde la mirada más docente, ¿no? Voy a compartir mi presentación, así pueden ver la pantalla. Vamos a elegir acá donde esté la correcta. Bien, vamos a proyectarlo. ¿Están viendo allí correctamente? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, la charla se llama Principios Pedagógicos para la Educación en Línea. Vamos a ver si podemos cumplir el plazo específico. Bueno,
La verdad es que a las escuelas, las instituciones educativas en general, nos ha tomado por sorpresa un shock sobre la educación a distancia o en línea o a través de medios digitales, para la cual no estábamos totalmente preparados y cada escuela se encuentra en un estadio seguramente distinto. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿realmente se puede enseñar y aprender a distancia? ¿Podemos hacerlo a través de estos medios o estamos haciendo como que enseñamos y aprendemos y esto no está funcionando? Lo cierto es que la primera sugerencia, la primera idea es que uno no puede trasladar el modelo de la clase presencial que se daría en un aula física con los alumnos frente a nosotros a un entorno digital, ¿no? Lo primero que muchas instituciones intentan hacer es trasladar esto, están los alumnos, está el docente con algún soporte visual explicando, levantan la mano, y lo cierto es que este modelo no funciona aunque lo traslademos a una plataforma donde vemos el PowerPoint, donde vemos al docente hablando y donde los alumnos levantan la mano. La educación en línea requiere de una lógica diferente y un poco de eso se trata este ratito que vamos a estar juntos. Lo primero que ha quedado a la vista cuando arrancó esto en muchas instituciones educativas es que quedó expuesto un modelo educativo anacrónico, pero que persiste en las escuelas, ¿no? Lo primero que se le ocurrió a muchos directivos y docentes fue, bueno, ¿cómo hacemos para hacerles llevar el material y las actividades de los chicos? Y claramente esa idea surge de un paradigma, de un modelo transmisivo. Yo tengo que salvar la distancia, que es mi inconveniente en este momento, buscando un canal para enviarles cosas. Pero eso no es la educación. Quienes transitamos esto hace mucho tiempo, sabemos que en realidad tenemos que pensar en una construcción compartida. Es un paradigma diferente que requiere una lógica distinta. Para esto, que no es nuevo, tiene cerca de 100 años esta idea, es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que se me ocurrió para organizar esta charla y que sea como bastante práctica es partir de los errores que muchos colegios cometieron cuando arrancó la pandemia. Es decir, qué cosas hicieron mal y de esas cosas cómo fueron aprendiendo. Y a cada uno de esos 12 errores que voy a recorrer, voy a proponer 12 sugerencias como principios pedagógicos. ¿Sí? Vamos para adelante. Primer error que muchas escuelas cometieron. Dice el docente, bueno, se cerró la escuela, no tengo aula, no puedo encontrarme con los chicos, tengo que enviarle materiales y tengo que mandarle actividades para que hagan. Este error no fue escaso. Muchas escuelas tomaron su sitio web y colgaron archivos PDF, buscaron la forma de hacer llegar a los chicos por un WhatsApp los materiales, pero el primer principio pedagógico que yo quiero rescatar, superador de esta instancia, la transmisión, es la idea de que para poder aprender y para poder enseñar adecuadamente debe producirse un diálogo. Cuando digo que debe haber un diálogo, quiere decir que además de tener un canal a través del cual yo pueda transmitir información y actividades, tengo que prever un canal de regreso que sea sumamente fluido, a través de la cual los alumnos puedan enviar trabajos y además compartirlos entre ellos. No importa la herramienta, puede ser una carpeta de Drive compartida para que suban los trabajos a los chicos y puedan verse entre ellos. Puede ser en Classroom una tarea en la cual yo puedo tener un diálogo personalizado con el alumno. Puede ser un Padlet en el cual los alumnos, que el Padlet, para quien no lo haya usado, es como un panel gigante público donde yo puedo postear cosas, los alumnos vayan colocando allí sus producciones y yo pueda verlas. Es decir, un canal de regreso que sea fluido y rápido. Entonces, primera sugerencia, primer principio pedagógico a rescatar, creemos un contexto donde el diálogo sea la lectura que prime. Lo que muchas escuelas han cometido. Dicen, no, tengo que comunicarme con el alumno y el alumno tiene que comunicarme conmigo. Pero estamos dirigiendo acá a una cuestión entre dos personas, lo que ocurre en un aula real, red de que es mucho más rica que el docente explicando y el alumno resolviendo actividades y devolviendo. Tenemos que crear una red. Y por esa razón, el segundo principio pedagógico que quiero rescatar en este ratito es que tenemos que prever una contención de manera tal que, además de fluir la información entre el docente y el alumno, existan redes que conecten a los alumnos entre sí. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, crear instancias para trabajos en grupo, crear lugares donde puedan observarse entre ellos y además de observarse, hacer comentarios cruzados. Volviendo a las herramientas anteriores, puedo crear una carpeta compartida en Drive para que cada uno vea también lo que el otro hizo. Puedo crear en Padlet posteos que tengan el espacio de comentarios para que cada uno, además de colocar allí su producción, tenga la posibilidad de comentar lo que el otro hizo, es decir, reproducir lo que ocurre en el aula. Puedo crear una carpeta compartida o un documento compartido de Drive, participarlo a 2 o 3 alumnos y que sea una oficina virtual de trabajo en equipo. Es decir, primer principio dijimos la idea de diálogo. Segundo, la creación de una red entre los estudiantes. Tercer error que muchas instituciones educativas cometieron. Dice el docente, bueno,
Yo le envío las consignas, en su casa las resuelven, realizan los trabajos que les pido y en algún momento me las entregan. O sea, una idea asincrónica. Es decir, yo envío, cuando está completo me lo remiten. Y lo cierto es que en el aula ocurren cosas que van más allá del envío y recepción de trabajos. Por eso, el tercer principio pedagógico que quiero rescatar es la idea de encuentro. Sentir que estamos compartiendo algo, que estamos juntos en esta tarea. Por esa razón, es, creo yo, indispensable establecer momentos de clases en vivo, ¿no? Recién se comentó lo que es una videoconferencia, no importa la herramienta, puede ser Zoom, puede ser Jitsi, puede ser el Meet de Google, puede ser el Teams de Microsoft, el Skype. La idea es que en algún momento los chicos, sin importar la edad que tenga, puedan verse entre ellos, ¿no? Y de las señas nuestras del Centro Educativo Santo Domingo, hacer grupos más pequeños de 10 alumnos, poner un horario para un Zoom y vamos a charlar un rato, que la señora nos cuente cosas y que también los chicos puedan decir cómo lo están pasando. Esa idea de que estamos en esto me parece que es muy interesante de rescatar. Cuarto error que muchas instituciones educativas cometieron. Dice, bueno, si nos suspendieron las clases, sabemos que los docentes están en ese horario, bueno, respetemos el horario, que tengan matemática de 8 a 9:20 como tenían todos los días, es decir, establecer como un esquema demasiado rígido. Y lo cierto es que el principio superador de esto es el de la flexibilidad. Claramente, como mencionaban hace un momento, no todos los alumnos tienen los mismos recursos, las mismas posibilidades. No que en una casa de una sola computadora llegan cola para trabajar el nivel hacia un para nivelar hacia abajo. No, al contrario, la idea es la siguiente. Establecer un techo alto, usar los recursos, exprimirlos en sus posibilidades de comunicación y de construcción de conocimiento, pero también establecer un piso bajo, eso que nadie se quede afuera. Por ejemplo, establezco una clase de Zoom en vivo. Sé que hay alumnos que a esa hora va a tener la computadora ocupada o no tienen el celular a mano, o bien en ese horario no tienen conectividad adecuada. Bueno, hago la clase, como decía el expositor anterior, la grabo y la dejo colgada para que el que no pudo estar en vivo no se haya perdido el encuentro y pueda verlo después. Es buscar la manera que todos puedan estar dentro sin nivelar hacia abajo. O sea, la idea de flexibilidad de tiempos y de horarios. Vamos a ir al quinto principio o al quinto error que muchas escuelas cometieron. Por ejemplo, dice, bueno, tengo un PDF y escribo todo lo que quiero que lean, lo que vean, pongo más, escaneo libros, las actividades. Es decir, trabajo con texto, imágenes. Quinto principio pedagógico que me parece que es como muy fuerte, es de aprovechar las capacidades mediales que nos dan los digitales. Es decir, basta con que yo, si la seño puede explicar una actividad grabándose con un video, va a ser mucho más cercana, mucho más vivencial, mucho más motivante para el alumno que si lo ve por escrito y el padre se lo lee. Si es un texto, por ejemplo, están trabajando en inglés con los colores en un nivel inicial, es muy importante que la docente se filme y marque, mencionando en inglés cada color con el que quiere que pinten el dibujo. Eso no podría hacerse por escrito de la misma forma y uno está utilizando un canal sensorialmente mucho más rico. Ejemplo de la sala de 4, tengo prevista una visita a las sierras de Córdoba, pero no puedo salir porque estamos todos encerrados, bueno, pero sí puedo acercarle a los chicos el sonido de los pajaritos que hubieran escuchado si hubieran recorrido esos senderos y imaginar ese viaje que no pudimos hacer con la cercanía que la multimedia me permite. Entonces, quinto principio, multimedia. Vamos al sexto error que muchas escuelas cometieron en estas primeras semanas de pandemia. Dice el docente, bueno, me tengo que hacer cargo de mi área, de mi sala, de mi materia, de mi curso, creo las actividades y trabajo y pido todo lo que necesito. Y lo cierto es que los alumnos están en un grupo, partido por varios docentes. No es raro que las primeras semanas hayan ocurrido áreas de trabajo superpuestas, diferencias al mismo, y una descoordinación uno lo percibe, aunque el docente en particular no. Entonces, el sexto principio pedagógico, ¿sí, Oscar? Sí, vos sabés que se está entrecortando un poquito tu charla, entonces te pedimos que hables un poquito más despacio. Yo sé que es difícil porque tu estilo es el que está marcando. Dale. Pero llévalo un poquito más despacio para que se escucha, pero por ahí se entrecorta. Y si lo llevas un poquito más despacio, lo vamos a escuchar mejor. ¿Puede ser? Perfecto, gracias, Oscar. Ahí vamos a tratar de bajar un poquito la velocidad. Dale, bien, dale. El sexto principio pedagógico que yo quiero compartirles es la idea de coordinación. Y esto tiene que ver con la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que la institución debería establecer una grilla de modo tal que todos los docentes que comparten un mismo grupo tengan la posibilidad de balancear las cargas. Esto quiere decir
que la posibilidad de que el alumno no reciba material superpuesto, entregas que sean que coincidan en la misma fecha, en el mismo horario, que no haya conferencias en la misma situación, es decir, coordinar las cargas. Esto mismo uno debería preverlo también para el caso que tengamos varias áreas dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, si yo tengo materias especiales, el mismo tema que estamos trabajando en la sala o en el aula, podría perfectamente ser tomado como disparador para el área de música, para el área de plástica, educación física, para que el alumno no piense que está tomando diferentes clases separadas, sino que está dentro de un proyecto, como decíamos recién, vamos caminando por el sendero dentro de las sierras y el profe de música se detiene en los sonidos que escucha y la profe de plástica pide que hagamos un trabajo con alguna cosa de que estamos viendo en ese momento y la profe de inglés menciona los colores, es decir, como que sienta que está siendo acompañado por sus docentes en un proyecto común. Séptimo error que muchas instituciones cometen. Por ejemplo, el docente dice, bueno, marco con mucha precisión el ritmo con el que quiero que los alumnos trabajen, ¿no? Por ejemplo, puede decir un profesor, primera consulta que surgieron, bueno, quiero que esta tarea aparezca a las 9 de la mañana y 9:30 no puedo hacer más nada. Y lo cierto es que el séptimo principio pedagógico tiene que ver con la idea de poder respetar la autonomía de los chicos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que yo tengo que plantear tiempos bien altos para que cada uno pueda administrar y cada familia también un momento en el que puedan realizar actividades. Por ejemplo, yo puedo plantear una semana completa para una actividad, pero la familia y el alumno puede ubicar el tiempo para su realización en cierto momento que le quede como más cómodo, dar cierta libertad. Pero esto no quiere decir que va por su lado, sino que podemos establecer momentos de encuentro, o sea, cada uno tiene como cierta libertad, en algún momento nos encontramos, nos reagrupamos, arrancamos un nuevo periodo. Respetar los tiempos de autonomía. Octavo error que muchas instituciones pueden haber cometido, es decir, que el profe se sobrecargue diciendo tengo que preparar todo el material didáctico, ¿no? Es decir, tengo que trabajar buscando todos los enlaces, construir toda la presentación, armar todos los recursos, buscar todos los materiales, y en realidad lo cierto es que uno puede pensar en este octavo principio que estamos en una construcción compartida. ¿Qué quiere decir construcción compartida? Quiere decir que parte del trabajo de aprendizaje puede ser también el armar el material. Ejemplo, si trabajo en Padlet, hay uno de los formatos posibles que es línea de tiempo y otro que es de mapa. Yo podría pedirle a cada uno de los chicos que ingrese a esa línea de tiempo y agregue un evento en el lugar adecuado. O podría hacer un PowerPoint compartido en las herramientas de Google y que cada uno arme una de las diapositivas con algún material, ¿no? Es decir, que parte de la construcción del trabajo sea realizada por los chicos, no solo por el docente. Con el número 9, el error que hayan cometido las instituciones educativas, puede decir el docente, bueno, yo tengo que dar un contenido y luego con eso realizan una actividad, ¿no? Y lo cierto es que hay un principio ahí que tiene que ser superador de esto, que es la idea de secuencia didáctica. Es decir, no solo una actividad y que la gente realice con los alumnos que realicen con ese material, sino que tengo que pensarse como momentos. Tengo que respetar acatar los conocimientos previos, después la posibilidad trabajar con una serie de actividades que los involucren y no olvidarse nunca de hacer un cierre que sea significativo, una producción final, una publicación que pueda ser como resultado de conmemorar lo aprendido. El décimo que muchas instituciones pueden haber cometido es que el docente piensa, bueno, si los alumnos ya hacen las actividades, con esto aprenden. Y una cosa que sabemos los docentes es que no basta con la actividad cognitiva, sino que hay un soporte emocional que está detrás del aprendizaje que es fundamental para que se produzca. Eso quiere decir que tengo que pensar en canales de contención. No solo un encuentro para explicar algo, sino un encuentro en Zoom para poder conversar cómo nos estamos sintiendo en este tiempo de encierro. Actividades institucionales, por ejemplo, canales alternativos por Instagram para que nos juntemos en familia a realizar actividad física, o
tarjetas de cumpleaños que la seño le envíe a los alumnos cuando es su cumpleaños, como lo hubiera hecho dentro de su aula. Es decir, rescatar todo eso que nos hace sentir que estamos formando parte de un grupo, que somos seres humanos, más allá de lo que tenemos que aprender y de los contenidos y de la cuestión de enseñanza. Número 11 de los errores comunes que pueden haberse cometido en las instituciones. Bueno, si estamos trabajando a distancia, entonces yo no puedo evaluar. Tendré que evaluar cuando volvamos. Y eso es una concepción de evaluación muy restringida, porque en realidad uno está valorando el trabajo del alumno todo el tiempo. Si no, no sabe hacia dónde está yendo, si su intervención pedagógica es la adecuada, si tiene que cambiar el rumbo, recursos alternativos. Por lo tanto, yo adhiero más a una concepción de evaluación general, en donde se incluye una evaluación formativa, que es aquella búsqueda que el docente va planteando durante las actividades para saber si el alumno está en el camino correcto y que le permite tomar decisiones a tiempo. Es decir, puedo evaluar, debo evaluar, pero evaluar en el sentido amplio de decir, quiero ver cómo les está yendo para poder intervenir y que todos lleguemos a las metas, ¿no? Un poco la imagen para esta diapositiva tiene que ver con eso, la función del docente como quien acompaña al alumno, pero lo evalúa en el sentido de descubrir sus fortalezas y debilidades para poder intervenir sobre ellas. Y el último punto, el número 12, que muchas instituciones por haber ocurrido, es que, bueno, el alumno presenta el trabajo, yo lo califico o lo doy por aprobado o no. Y lo cierto es que en este último punto es necesario rescatar lo importante que es la retroalimentación, ¿no? Cuando hablamos de retroalimentación es qué le digo a cada alumno con el trabajo que presenta, con la actividad que está realizando, con lo que expone. Pensando en herramientas, por ejemplo, Padlet establece o abre un comentario referido al trabajo, yo perfectamente a cada alumno le puedo dar algún tipo de retroalimentación, ¿no? Cuando hablamos de retroalimentación, decirle qué nota se sacó, sino decirle, bueno, qué estuvo bien de su trabajo, qué inquietudes me provoca y qué sugerencias le doy en una enclave de construcción progresiva de una mejora, no en un análisis, acreditación, aprobación tradicional escolar, ¿sí? Una retroalimentación. 12 errores comunes, 12 sugerencias. Básicamente, la idea de estos dos elementos es que ustedes lo van a usar como una lista de chequeo. Es decir, tomo lo que hoy estoy haciendo en la escuela, la forma en la que me estoy manejando dentro de esta comunicación online con los chicos y digo, bueno, estoy previendo que esto es un diálogo, hay canales fluidos de regreso, establezco medios para que me envíen las cosas y ver lo que están haciendo. 2, además de comunicarme con el alumno, planteo redes para que entre ellos puedan interactuar, trabajos en grupo, comunicación cruzada. 3, hago encuentros en vivo, aunque sea esporádicos, para que nos veamos las caras y sepamos que estamos compartiendo un espacio. 4, planteo flexibilidad, grabo la clase para el que no pudo estar, planteo que pueden entrar por el celu aunque no tengan compu. 5, aprovecho la potencia de la multimedia, utilizo el audio, aplico el video. 6, coordino institucionalmente lo que están haciendo todos los docentes de un mismo grupo para que no haya sobrecarga y los alumnos sientan que están siendo acompañados por la institución. 7, establezco tiempos laxos, respeto el ritmo y la realidad de cada familia para que no haya exigencias que no puedan ser manejadas. 8, ¿armo yo todo o hay actividades en la cual la búsqueda del material, la compilación, la realización es parte del aprendizaje y lo delego en los alumnos? 9, ¿armo la clase como material de actividad o respeto una secuencia didáctica que va avanzando cada clase, hago una apertura, un desarrollo y dedico un tiempo a cerrar? 10, ¿tengo canales alternativos para poder atender la realidad emocional de los chicos? ¿Me comunico con ellos para ver cómo están yendo? ¿Los felicito por su cumple? 11, ¿valoro lo que están haciendo en pos de darle pistas para mejorar, como haría un entrenador deportivo? ¿O no evalúo y digo, bueno, cuando vuelvan las clases veo qué hago? 12, ¿retroalimento el trabajo? ¿Me dedico a dar una devolución personalizada apuntando a sugerencias para la mejora? Si uno tiene estos 12 puntos en la cabeza, yo creo que es una buena herramienta para chequear por dónde estoy. ¿Por qué no me sentí, no me puse o no me centré en las herramientas? Esto se puede hacer con Classroom, se puede hacer con Drive, se puede hacer con Padlet, se puede hacer con Edmodo, se puede hacer con Moodle, no importa la herramienta. La idea es el principio pedagógico que me orienta para poder aplicar luego la herramienta que tengo a mano de la mejor manera posible. Herramienta está lleno, pero si yo solo sé cómo se maneja una herramienta, por ahí quedo preso de ella y me limita lo que puedo hacer como docente. Sin dudas, todos estamos aprendiendo. La transformación acelerada fue un shock y esto implica que el docente se arriesgue, se equivoque y aprenda.
estoy casi seguro de los 12 errores que cometí. Cada institución, cada docente se ha sentido identificado en algún momento como que le ocurrió. Parte de lo que nos toca como docentes, como rol docente, es asumir este riesgo y animarse a probar cosas nuevas, ¿no? Por ahí leía, bueno, las crisis y las oportunidades. No es cierto que la crisis tenga siempre una oportunidad pegada. Cuando es crisis, es crisis. Una vez que la crisis pasa, aparecen oportunidades, ¿no? Yo creo que aún en el encierro, aún con las limitaciones que tenemos, no haber planificado esto, no tener los medios ideales, que por ahí se cruce el perro en medio de la videoconferencia, lo importante es que asumamos una visión positiva diciendo, los docentes no vamos a hacer lo mismo cuando termine esto, vamos a tener nuevas herramientas, vamos a haber dejado la luz, cosas que estaban como ocultas en la intimidad del aula y hoy se hacen públicas y las ven todos. Yo creo que tenemos oportunidades por delante y un poco como en esta imagen que elegí para el final, aunque tengamos los barrotes que nos hacen sombra, nos sirven como docentes para que sobre ellos podamos crear melodías hermosas para nuestros alumnos. Muy bien, Sergio, muy bien, felicitaciones. Transmito como siempre yo el aplauso del resto de los compañeros. La charla tuya ha sido claramente conmocionante y quiero utilizar ese término porque has hablado desde los errores y a todos los docentes nos duele cuando nos marcan los errores. Y de hecho eso ha pasado en las redes, ¿no? Muchos están diciendo, che, ¿cuántos errores estoy cometiendo en lo que estoy haciendo a diario? Y también ha generado una situación de debate. Yo lo primero que quiero aclarar es que lo que estamos haciendo es justamente tratar de ayudar y justamente dar herramientas y dar conocimientos, dar tips, como serían en estos casos, para que cada uno pueda mejorar en su rol diario, ¿no es cierto? O sea, un poquito eso es lo que estamos buscando, Sergio, ¿no? Claramente, espero que haya sido útil, un poco la intención fue esa. Cada uno de los temas que fui tocando lleva un desarrollo bastante considerable. De todos modos, si buscan en las redes sociales, si entran al Centro Educativo Santo Domingo o a las redes en las cuales trabajo habitualmente, van a encontrar material publicado en YouTube también sobre tutoriales para cada una de estas cosas, ¿no? Cómo aplicarlas con herramientas concretas. Bueno, fíjate que hay algunas preguntas puntuales, como vos mencionaste tantos, hay algunas que dicen, por ejemplo, Sergio, para matemática, esto lo pregunta Paola Serrano, ¿se puede usar Padlet? Sí, se puede usar Padlet. A ver, hay un tema con los profes de matemática que tiene que ver con las cuestiones que son más gráficas, pero nada impide que uno escriba sobre un papel, le saque una foto y lo postee. ¿Está bien? Pasa lo mismo con un cuestionario de Google. ¿Cómo hago para que responda un chico? Bueno, uno puede poner la opción de archivo y que le en un papel, le saque la foto con el celu y lo suba y resolvemos el tema de la simbología y los problemas que por ahí la matemática puede tener, un gráfico, ¿no? Se puede resolver así. Bueno, otra cosa, mira que es interesante, ¿no? Porque como te decía, se planteó un debate y empieza a aparecer este cuestionamiento de cómo compatibilizar, ¿no?, el rol docente frente a las demandas que se están haciendo. Acá Daniel Alejandro Mercado dice, para lograr este enfoque constructivo que sugieres, el rol de los equipos directivos es fundamental en este tiempo. ¿Ellos son los que tienen que coordinar esta labor? Sí, sí, yo creo claramente cuando llegó el shock de la pandemia se produjo una caída de piezas de dominó en escaleras. Yo creo que el docente fue el que tomó la posta y salió al otro día con cosas resueltas con lo que tenía. Los directivos quedaron desfasados y arrancaron posteriormente tratando de ordenar lo que cada docente iba a hacer, y las autoridades, los supervisores y las autoridades ministeriales llegaron todavía después que los directivos. Yo creo que en esto se ha manifestado claramente cómo la autonomía de la escuela es la clave para la transformación educativa, ¿no? Es como, no son cosas que bajaron, son cosas que subieron. Yo estoy realmente sorprendido de las maravillas que han hecho los docentes con lo que tenían a mano, con el ladrillo con el que clavaron el clavo porque no tenían martillo en su casa, y aún a pesar de eso lograron espectacularmente poner en rol digital lo que hacían en el aula, aún sin una formación adecuada. Yo creo que hay que confiar más en el talento de los docentes que en las técnicas o las políticas que van hacia abajo. Hay que confiar más en lo que cada docente sabe hacer con su grupo, el que tiene la experiencia y el que tiene el talento listo para poner en marcha. Es excelente, es eso lo que quería rescatar y has tenido las palabras justas para eso. Incluso, fíjate que tengo acá otro comentario o pregunta, pero que tiene que ver, la respuesta tiene que ver con eso, porque Loisa Ferrero dice, ¿cómo equilibrar los tiempos de las familias y de las exigencias directivas y ministeriales? Y la realidad es que ese equilibrio se ha puesto en manos de decisiones del criterio de los docentes. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, porque se está logrando transitar esta pandemia o
esta cuarentena, formando a los chicos, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ocurrió algo que todavía está a resolverse y es que el trabajo virtual requiere muchísimo más dedicación que el trabajo presencial en el aula, ¿no? O sea, cortar la actividad del docente dentro de su casa es casi imposible y no es raro que un alumno mande un mensaje por Classroom a las 6 de la mañana y otro a las 3 de la mañana bajo el material tenga una duda y se crea que todo el mundo está a las 24 horas en línea, ¿no? Yo creo que una de las cosas del punto de coordinación del punto 6 tiene que ver con establecer horario de consulta, ¿no? ¿En qué horario va a estar disponible? Si dejan un mensaje, ¿cuándo lo voy a poder responder? Porque los chicos le gana la ansiedad y piensan que uno está 24 horas en línea y claramente uno tiene que equilibrar las exigencias, ¿no? Está bueno establecer horarios en los cuales las actividades son las que van a requerir la escuela y no dejarse comer por las 24/7 que la digitalidad nos permite. Muy bien, Sergio, la verdad, excelente. Sin duda el impacto que buscabas detrás de tu charla se ha generado, lo veo por la cantidad de preguntas y comentarios que hay. Se está produciendo hasta debate dentro de cada uno de los canales de YouTube, lo cual es muy bueno. Y tiene que ver con esto, ¿no? En el rol docente, si a quienes estábamos acostumbrados por ahí a trabajar con la mediación de la tecnología en la enseñanza, nos estamos trabajando más tiempo del que hacíamos antes. Imagino a quienes no habían estado con ese entrenamiento o con esa rutina y se han tenido que acomodar a ello. Y vuelvo a repetir, lo más importante de tu charla es el hecho de que está basada la posibilidad de resolver la situación de la educación de los chicos a través del criterio y de la buena gestión de nuestros docentes. Vuelvo a repetir las felicitaciones, te agradezco y vamos a pasar a nuestra próxima charla porque como siempre el tiempo es tirano. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Bueno, bien, mientras vamos presentando la próxima presentación, les quiero comentar que, como recién decía, las repercusiones en las redes son espectaculares, hay muchísimas preguntas, algunas se están autocontestando dentro de las mismas redes, a las que vengan también por correo, por dirección de mail, las vamos a responder. Y por supuesto, han aparecido algunos temas y algunas preguntas, antes de pasar a la charla de Patricia Quisbey, que quisiera comentar. Por ejemplo, tenemos algunas preguntas que tienen que ver específicamente sobre los problemas de hackeo y los problemas que tienen por ahí este tipo de redes, o este tipo, mejor dicho, de plataformas con las que se hacen las videoconferencias. Yo creo que es un tema muy interesante, pero muy interesante, que creo que amerita que en los próximos encuentros que realicemos, centremos charlas sobre eso, sobre el uso de las plataformas desde la seguridad, sobre algunas recomendaciones que tienen que ver con eso. Así que seguramente lo vamos a tener como un tema para próximas charlas, ¿sí? No quiero entrar en situaciones de debate, porque en realidad eso creo que necesita que opinen varios especialistas. Así que vamos a presentar charlas en específico de eso. Incluso sabemos que, por ejemplo, la Tecnológica tiene un trabajo muy interesante hecho sobre eso y seguramente lo va a poder compartir con todos en próximas emisiones. Bueno, vamos a ir a nuestra próxima disertante. Queremos siempre seguir agradeciendo a todos los participantes, a todas las instituciones, y en especial al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que nos está apoyando en esto. Por supuesto, el Ministerio de Educación a través de su Secretaría de Educación, que también que ha trabajado muchísimo en la difusión. Somos conscientes que no llegaríamos a esta cantidad de docentes que hoy están conectados si no hubiera sido a través de el apoyo de las autoridades gubernamentales. Y sin más, vamos a ir a la siguiente charla, que se llama ¿Por qué y para qué enseñar a programar en las escuelas? La presentamos a Patricia Quisbey. ¿Está bien dicho el apellido, Patricia? Si no me corregís y lo decís bien vos. Bien, hola, ¿qué tal? Sí, no, mi apellido es Quisbey. No es de origen inglés, es de origen dinamarqués, entonces no tiene la pronunciación de inglesa, digamos, no. Sí, así que bueno,
Disculpas del caso, entonces, Patricia. No, está bien. Bueno, bueno, mi nombre entonces es Patricia Quispe. Voy a ir poniendo aquí mi presentación. Mientras vos ponés tu presentación, yo digo que Patricia es la secretaria de promoción de la ciencia y ciencia y nuevas tecnologías del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. ¿Es correcto? Sí. Es así. No sé, ¿se está viendo bien mi presentación? Sí, ahí se ve ok. Bien, perfecto. Bueno, entonces, sí, mi nombre es Patricia Quispe, soy secretaria de promoción de Ciencias y Nuevas Tecnologías, que es una secretaría que depende del Ministerio de Educación de la provincia. Es una secretaría relativamente nueva que comenzó, digamos, en diciembre del año pasado y que tiene así como algún objetivo primordial de fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática en las escuelas y también promover digamos, la apropiación de saberes digitales entre los niños y jóvenes, en particular el aprendizaje de la programación. Entonces, bueno, esta charla, digamos, quizá no esté directamente, digamos, muy vinculada con la situación actual, pero seguramente, digamos, ya les voy a mostrar algún punto donde nos encontramos, ¿no? Bueno, en primer lugar, para hablar de por qué y para qué enseñar a programar, algo importante sería saber qué significa programar, ¿no? La programación es un método para describir la resolución de un problema de tal manera que lo pueda ser que pueda ser ejecutado por una computadora, ¿no? Una computadora también puede ser un celular, digamos, un robot, qué sé yo, pero eso es básicamente una definición general de qué es la programación. Para ello, para poder programar, uno requiere entonces comprender cuál es el problema que uno tiene, cuáles son los pasos que deben seguirse para resolverlo, tener mucha precisión para resolver y para describir cómo se resuelve, y poder además comunicárselo a la computadora, ¿sí? En la charla que dio Ricardo Medel, la primera de todas, en una primera filmina, él mostraba un pequeño código, ¿no es cierto?, que producía la frase Hola Mundo o Hello World, no me acuerdo muy bien ahora. Eso sería un ejemplo de un programa escrito para una computadora, donde uno ve que luego esta computadora lo traduce en una secuencia de unos y ceros para que luego la computadora lo pueda ejecutar, ¿sí? Y si no, digamos, en términos más coloquiales, podemos pensar que programar es algo medio parecido a dar una receta de cocina, donde uno dice cuáles son los ingredientes, cómo se elabora, cuáles son los pasos consecutivos que hay que dar, para que uno finalmente pueda obtener el resultado deseado, ¿sí? La analogía no es del todo correcta quizás, porque quizás cuando nos comunicamos entre las personas dejamos algunas cosas sobreentendidas, ¿no es cierto? Alguien nos dice que tenemos que usar un molde redondo para la torta y tenemos uno cuadrado y lo vamos a usar igual, mientras que una computadora, si nosotros les damos una instrucción que no puede ejecutar, no la va a realizar, ¿no? Esto hace que aprender a programar nos despierta o nos ayuda a tomar una forma de pensar, de resolver problemas que no está presente en las otras disciplinas, ¿sí? Es una forma de describir una resolución que no es la misma que hubiéramos resuelto en otras situaciones. No tenemos que pensar que son problemas necesariamente que tengan que ver con la matemática o con las ciencias exactas. Hay, por ejemplo, desarrollar una aplicación para celular, también es un problema a resolver y que se resuelve programando, o crear un sistema, por ejemplo, de registro de alumnos en una institución educativa o un sistema de comercio electrónico. Todo esto se resuelve haciendo una programación, ¿no es cierto? Entonces esto como para dar un marco, que qué queremos decir con saber programar o qué quiere decir programar. Entonces, bueno, algunas razones que nos interpelan para poder aprender a programar, una de ellas tiene que ver con cómo aparece la programación en el mundo del trabajo, en el mundo laboral.
Hasta hace algunos años, y no tantos años, ¿no? Quizás 20 años atrás o un poco menos, cuando uno tenía cierto oficio, digamos un oficio de la industria, de la ganadería, de la agricultura, un empleado de comercio o demás, uno podía sostenerse, digamos, económicamente con ese oficio a lo largo de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno podía trabajar, podía tener un ingreso económico, podía sostener a su familia, podía, por lo tanto, pagar impuestos, lo cual quiere decir que en cierta forma uno era parte de la economía del país. Hoy en día esto ya ha dejado de ser tan cierto. Hay muchos oficios que han sido reemplazados por tecnologías o están siendo reemplazados o parcialmente están reemplazados. Por ejemplo, en el ámbito de la industria, de la agricultura o de la ganadería, digamos, antes uno tenía muchos empleados realizando tareas manuales que hoy en día han sido reemplazadas por máquinas, por tecnologías que están computadorizadas, ¿no es cierto?, que deben ser manejados sus programas. Y esto ha sido así porque, bueno, la tecnología ha permitido que se pueda producir mayor cantidad en menor cantidad de tiempo, porque se obtienen otros estándares de calidad, porque se requieren menos recursos de otro tipo, porque se obtienen más beneficios económicos, porque permite mayor avance de la empresa o de la industria que lo esté utilizando y demás. Por lo tanto, esto ha hecho que se requieran, digamos, estos oficios que antes existían ya no son, digamos, tan sostenibles para sobrevivir económicamente, y se han requerido entonces nuevas habilidades. Los que sabían escribir a máquina han tenido que aprender a escribir en la computadora, u otros que hacían ciertas tareas manuales tienen que aprender a usar computadoras, o otros directamente ya no tienen acceso a estos oficios, ¿no? También han aparecido la necesidad de tener nuevos perfiles profesionales que sean capaces de manejar estas tecnologías. Y por otro lado, también es importante para una sociedad que se basa en estas tecnologías, ser capaz de poder desarrollar esta economía y no tener que comprarla en otro lugar, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a programar, puede estar, digamos, mucho más preparado para poder adquirir estas nuevas habilidades, para poder formarse con estos nuevos perfiles profesionales, y también para poder colaborar con un país, con una sociedad, con una economía, para poder desarrollar esta nueva tecnología. Otro punto, digamos, que tiene que ver con la programación, es cómo la programación ha ido incursionando en la ciencia, ¿no? Originalmente, la programación tuvo que ver más, digamos, o sea, la programación tiene que ver con las computadoras, ¿no es cierto? Entonces, la computadora tiene que ver con computar, que quiere decir calcular, y originalmente una computadora era una herramienta de cálculo, era como una calculadora gigantesca, por decir así, que podía hacer cálculos muy complejos, y la programación era un método de cálculo, y por lo tanto muy utilizado en aquellas ciencias que tuvieran que ver con cuestiones que realizaban cálculos, como las ingenierías, como las ciencias exactas, las naturales, la matemática. Luego también fue incursionando en disciplinas que necesitaban simular experimentos, como la física, la química, la farmacia, digamos, las ciencias de la salud. Pero hoy en día, además, las computadoras digamos, el uso de la computación ha permitido que se puedan digitalizar mucha información, ¿no? Grandes volúmenes de datos. Hoy en día tenemos digitalizadas las imágenes, imágenes satelitales, imágenes médicas, radiografías, tomografías o videos, música, textos, libros, mapas, datos nuestros, datos de las personas que se inscriben en una institución o lo que fuera. Entonces hay una enorme cantidad de información que está digitalizada. Esta información no es solo, digamos, importante o interesante o que le incumbe a las ciencias
que hemos visto antes, como las ingenierías, la matemática o las ciencias naturales, ¿no? Ya son informaciones que les incumben a otras disciplinas, que le incumben a la ciencia de la salud, a las ciencias sociales, a la economía, a la literatura, a la lengua, a la historia y otras disciplinas, ¿sí? Y esta gran cantidad de volúmenes de datos requiere que para su análisis estadístico, tomar conclusiones sobre la información que brinda, poder hacer simulaciones sobre posibles escenarios, sea necesario aprender a programar para poder desarrollarse en esa ciencia, ¿sí? Entonces la programación ha, por un lado, incursionado en otras ciencias y también ha modificado un poco la forma en que se investiga y se estudia y se interrelacionan las disciplinas, ¿sí? Como pongamos, por ejemplo, que ha ocurrido hoy en día con la pandemia y la decisión de haber tomado, la decisión que ha tomado el Estado de entrar en cuarentena. Esto ha tenido un poco que ver con, digamos, la gran cantidad, la disposición de datos digitales, la disposición, por un lado, de información sobre el virus, de cómo se propaga, de cuánto tiempo se tarda en contagiar y demás, la cantidad, la densidad poblacional, cómo se contagia, y esto ha permitido que, por ejemplo, se puedan hacer modelos matemáticos que puedan ser implementados en una computadora y poder hacer una simulación. Muchos de nosotros podemos haber visto en los medios, por ejemplo, cómo si todos nos movemos, vemos unos cuadros con unos puntitos que se mueven y en función de cuánto se mueven, cómo crece y se va achatando o no la curva de contagiados. Y cómo se puede modificar esa simulación si todos nos movemos, si nos quedamos en cuarentena, si parcialmente se levanta la cuarentena o no. Son todos escenarios que son posibles de realizar de una manera computadorizada, es decir, haciendo una simulación, programando todo esto. Sería imposible que de manera real pudiéramos tomar la decisión, bueno, a ver, esta semana hagamos cuarentena, la otra semana no la hagamos, la otra semana salimos algunos sí y otros no, porque por un lado sería imposible, por otro lado correríamos un gran riesgo de levantar la cuarentena solamente para probar qué pasa. Entonces podemos ver cómo la programación ha permitido en este tema de la pandemia que confluyan distintas disciplinas, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, la matemática, digamos, la estadística, para poder crear modelos, para poder hacer simulaciones y para que a nivel de un gobierno se tome decisiones políticas, por ejemplo, en este caso, de tomar una cuarentena, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que hoy en día la ciencia ya no es la ciencia o la forma que se investigaba hace unos años, sino que con la llegada de la computación y de la programación, también la enseñanza de la ciencia se tiene que dar de otra manera, ¿no? Otro tema que tiene que ver con la programación para entender las tecnologías. Hoy en día con la pandemia, bueno, y algunas preguntas que aparecieron recién, por ejemplo, que por qué nos hackean y demás. Digamos, si bien programar no es computación y no es todo lo que significa la computación y tampoco nos permite entender todo, pero la programación nos brinda un marco o nos ayuda a poder entender qué es lo que hace la tecnología, ¿no? Que la tecnología no es algo mágico, que es algo que podemos comprender, que es algo que podemos manejar. Ya lo dijo Ricardo Medel hoy, quizá uno ve un lenguaje, un código, un programa y nos parece de primera vista que es algo difícil, que es un lenguaje extraño y sin embargo no es algo difícil de aprender. Que además la tecnología, si cuando sabemos programar nos podemos dar cuenta que puede ser utilizado con buenos fines o no también, que la tecnología nos puede dar beneficios y que la tecnología también tiene riesgos, que la tecnología puede ser utilizada para invadir nuestra privacidad, como también puede ser utilizada para el gran beneficio que nos está dando en este momento el uso de las tecnologías para poder comunicarnos, para poder enseñar, para poder reunirnos
con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, o dar estas charlas, por ejemplo, ¿no? También nos permite el saber programar, conocer un poco más la computadora y entender que algunos problemas se pueden resolver por una computadora y otros problemas no se pueden resolver. O sea, qué cosas sí, qué cosas no. Todos estos conocimientos también, entonces, nos ayuda a ser mejores ciudadanos digitales, en el sentido que hoy en día vivimos en una sociedad muy atravesada por los saberes digitales, por lo tanto, tenemos que saber que pueden aparecer noticias que no son ciertas, o pueden convencernos de que cierta tecnología es buena o no. Deberíamos tener un criterio, por ejemplo, para saber si el voto electrónico es bueno o no es bueno, y no creerle a otro simplemente porque es nuestro amigo o le tenemos más confianza, ¿verdad? Bueno, entonces, tomando estos 3 puntos, digamos, seguramente hay otros más para entender por qué la programación es importante de aprender y cómo nos atraviesa. Creo que es importante enseñar a programar porque esto nos permite formar a los niños y jóvenes para que el día de mañana puedan elegir libremente su futuro, su porvenir, su forma de desempeñarse luego en la sociedad, ¿no? Por un lado, si quieren elegir un trabajo, si quieren desempeñarse en el mundo laboral, que puedan elegir un trabajo independientemente de que use o no use tecnologías, que el hecho de que aparezca la programación no sea un motivo por el cual se descarte una determinada elección laboral. También para estar preparados para que un trabajo de pronto pueda incorporar la tecnología. También poder tener derecho a elegir una carrera académica y no descartarla por el hecho de que use programación o que use tecnología, y también saber que a la corta o a la larga el uso de la programación va a ser necesaria en cualquiera de las ciencias que elija estudiar, ¿no? Y en general, entonces, para poder afrontar y estar formados y capacitados para lo laboral y para lo académico en su vida futura, ¿no? Y el hecho de decir elegir, vuelvo a repetir, quiere decir que cuando tenemos varias opciones, podamos elegir por lo que nos gusta, por lo que queremos hacer en nuestro futuro, y no tener que descartar ciertas posibilidades por el hecho de no tener conocimiento o no tener preparación en ello. Bueno, por último, quería comentar un poco que hoy en día, digamos, hasta hace algunos años, quizá la programación tenía que ver un poco más con el mundo académico, con la formación superior, la formación en las universidades, pero ya desde hace un tiempo se está pensando en la incorporación de la enseñanza de la programación en las escuelas, en nivel primario y nivel secundario. De hecho, a nivel nacional, el Consejo Federal ya ha dictado los núcleos de aprendizaje prioritarios sobre la enseñanza de la programación y la robótica en las escuelas, desde el nivel inicial, primario y secundario también. En ese sentido, por ejemplo, en el Ministerio de Educación vamos a estar subiendo algunos materiales que han sido producidos por la Fundación Sadowski en el marco de Program.ar, que se llama Programar en Casa, donde vamos a ir seleccionando algunas fichas. Algunas tienen que ver con algoritmos, pero otras tienen que ver simplemente con el conocimiento de la vida digital de hoy, digamos, y que puede ser muy apropiado para conocer los riesgos y los beneficios que tenemos hoy en día en el uso de las tecnologías. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentar hoy. Bueno, este botoncito que está ahí está en el sitio Tu Escuela en Casa. En este botón que dice Ciencia, Matemática y Nuevas Tecnologías es donde estaríamos subiendo estos materiales, y si no también pueden ir directamente al sitio de Programar en Casa de la Nación. Bueno, eso es. Bueno, Patricia, perfecto, excelente. Ahí estuve viendo comentarios como que es muy didáctica, muy docente, la charla muy clara, muy precisa. Por supuesto que te agradecemos. Hay muchos comentarios e incluso algunas preguntas, pero casi todas se centran en este tema, ¿no? En que parece que ya a partir incluso de esta pandemia,
no va a haber, digamos, no va a haber excusa para no enseñar programación a los chicos, empezando desde incluso el nivel más bajo, ¿no? Desde los primeros niveles. Sí, en particular creo que también tenemos que entender que no hay que tenerle miedo, digamos, ¿no? Así como hemos aprendido a usar miles de tecnologías en este último mes, que digamos hace 2 meses no nos hubiéramos imaginado que íbamos a saber usar Meet, Jitsi, Zoom, Telegram, WhatsApp y subir YouTube y todo demás. Bueno, digamos, aprender a programar no es lo mismo, claramente no es lo mismo, pero en el sentido que no hay que tenerle miedo. Hay muchos software educativos, digamos, hay muchos lenguajes de programación que son los que se utilizan en la industria o en la ciencia o en las universidades, pero también hay muchos lenguajes de programación que están orientados justamente a nivel educativo e incluso para niños que no saben ni leer ni escribir, digamos, ¿cierto? Pero que sin embargo ayudan a que uno vaya comenzando a entender cómo se resuelve un problema, cómo se debe comunicar, que cuando un problema lo resuelvo y se lo digo a la computadora y no hace lo que yo quiero, o se lo digo al robot y no hace lo que yo quiero, que yo sea capaz de reconocer ese error y encontrar dónde está y poder modificarlo, ¿no es cierto? Da mucha autonomía y también suelta la imaginación de poder crear nuestras propias soluciones a los problemas y no esperar que otros nos digan cómo hacerlo. Sí, yo también considero, si bien que yo vengo del palo de la ingeniería y de la informática, que obviamente me he formado y mi carrera profesional ha sido acompañando la evolución de la tecnología, yo creo que hoy podemos hablar de que la enseñanza de la programación ya no la podemos discutir como nadie puede discutir que hay que enseñar matemáticas, que hay que enseñar geografía y que hay que enseñar... Y después, uno no porque aprendió en los colegios matemática va a ser un matemático, o porque aprendió geografía va a ser geógrafo o va a trabajar en especialización de eso. Es un nivel de formación que tiene que estar dentro de la formación general, y después seguramente quienes tengan una vocación más fuerte sobre este tipo de enseñanzas o de, en todo caso, temáticas científicas, por decirlo de alguna manera, se especializará a nivel educación terciaria superior en esos temas. ¿Sí? Claro, por eso yo decía, digamos, no es que uno tenga que aprender a programar porque después tiene que programar, pero sí es importante que no tenga que descartar el día de mañana una elección por el hecho de no saber programar, ¿no? Como a veces ocurre que alguien elige una carrera universitaria simplemente porque no tiene matemáticas, claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso no debería ocurrir. Uno debería elegir una carrera porque a uno le gusta y no porque no tiene algo que no me gusta. Esas decisiones se toman, pero se hizo matemática. Claro. Y la matemática básica se tiene y se conoce, porque en la vida no te podés desempeñar si no tenés algún nivel de formación de matemática. Exacto, exacto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu presentación. Obviamente nos estamos quedando sin tiempo, por eso tenemos que cortar, pero es muy bueno lo que nos ha pasado hoy, es muy bueno lo que estamos recibiendo desde los comentarios de los docentes, así que en base a eso simplemente mencionar el agradecimiento especial para cada uno de los disertantes que hoy hubo, tanto en el caso de Patricia como en de todos los anteriores, han sido muy claros, muy didácticos. Les vuelvo a repetir, estas charlas están todas grabadas ahora en YouTube. A partir de que terminemos la transmisión en vivo van a quedar grabadas, las van a poder seguir, las van a poder rever nuevamente. Vamos a instrumentar mecanismos para que se hagan de las presentaciones. Vamos a tratar de seguir conectados para responder a muchas preguntas que han subido. Vamos a tomar muchas preguntas como disparadores para las charlas de los próximos encuentros. Es importante que esto lo diga porque hay muchas preguntas que nos han hecho que han disparado sin duda temáticas que tenemos que abordar en los próximos encuentros. Y bueno, nada, realmente decirles que estamos muy contentos. Yo soy la cara de, como les decía hace un rato, de 15, 20 instituciones que están detrás de esto. Le voy a pedir a Nati, mira que también se sume para cerrar al final. Le voy a pedir a Fernando Frías también si anda por ahí.
que se sumen simplemente para saludar en el final. Tenemos que agradecer especialmente a, como decía anteriormente, al Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos está apoyando con esto. Tenemos que agradecer también al Ministerio de Educación. Ahí, entre mucha de la gente que trabaja, lo tenemos a Cristian Farías, que es un león, es quien realmente, si no lo tuviéramos colaborando con nosotros, este tipo de eventos no se podría realizar. Así que bueno, seguramente me estoy olvidando de algo. Ahí Nati justamente está poniendo las instituciones. Nati, ¿podemos ir leyendo las que participan como para que no nos olvidemos de ninguna? Sí, Nati, sí, acá. Hola, dale. gracias, acá voy. Bueno, acá tenemos los logos compartidos. Si bien este evento, como vos lo mencionaste, lo acompaña el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las instituciones que formamos parte del nodo EduTech, ahí las pueden ver. Está FAMAF, está Cervantes, la Facultad de Ciencias Exactas de la Nacional, el Colegio Universitario IES, el Instituto Tecnológico, el Instituto Santo Domingo, la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Superior Técnico, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, tenemos la Universidad Siglo XXI, la Universidad Tecnológica Nacional, el IUA, que bueno, la denominación es Centro Regional Universitario Córdoba, de la Universidad de la Defensa Nacional, y creo que... La Universidad Provincial, te faltó. La Provincial de Córdoba también está, y bueno, y el Ministerio de Educación, que como vos lo mencionabas, Cristian Farías recién, viene acompañando esto desde hace muchos años. O sea, la realidad es que venimos trabajando hace muchos años y hemos logrado un compromiso y una colaboración entre todos los representantes de las instituciones que nos ha permitido hoy conformar este nodo y bueno, y compartir con ustedes ante la necesidad y lo que nos está desafiando la pandemia, una serie de charlas y eventos que bueno, que obviamente sugerimos que nos compartan las necesidades y ver qué podemos hacer para acompañarlo durante este año particular. Bueno, la verdad que sí, es el esfuerzo de muchas instituciones, lo cual tiene un doble mérito porque hay que coordinar y además la voluntad de todas estas organizaciones a favor de llevar esto adelante, pero eso también le da una mayor fortaleza y como las pruebas nos las están presentando ahora, ha generado una repercusión mayúscula, así que por eso también estamos muy contentos. Y decirles simplemente muchas gracias, vamos a seguir con este tipo de actividades, se van a seguir enterando a través de las redes cuáles van a ser las futuras presentaciones y charlas. Nos habíamos propuesto realizar como mínimo una por mes, vamos a ver justamente a partir de qué fecha vamos a tener la próxima. Y nada, muchas gracias, felicitaciones nuevamente a todos los disertantes. Los resultados que ha habido en las redes marcan claramente el nivel y la calidad que ha tenido eso. Ahí lo tengo a Fernando Frías, que también está coordinando este año el espacio de EduTech, para que él también los salude y comente algo de lo que pasó en las redes. Fernando. Hola, Oscar. Bueno, gracias por el espacio. Realmente somos simplemente quienes nos ha tocado ponernos la mochila con Nati en este año. Pero somos un equipo que venimos trabajando hace muchos años muy fuertemente y con una relación humana y muy cálida durante todo este tiempo. Respecto de las redes, bueno, yo estuve a través de uno de los canales, el del IES concretamente, y tratando de responderles desde allí. La participación y la interacción ha sido realmente muy, muy linda, muy satisfactoria, y esperamos que, bueno, podamos contar con la presencia de ustedes en los próximos eventos, que seguramente estaremos comunicándoles, como nos consultaban recién, a través del Ministerio o de los diferentes ministerios que forman parte de estos eventos, tanto el de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, como todas las instituciones que formamos parte de este grupo. Saludos a todos y gracias por su participación. Sí, sí, y quiero destacar especialmente el trabajo de Juan Negüén González, que ha sido quien nos ha dado soporte técnico a esto,
excelente el trabajo, Nehuen, la verdad que pudimos llevar adelante la transmisión, se logró interacción, pudimos rescatar algunas de las muchísimas preguntas que hay, así que nos sentimos todos muy contentos y muy satisfechos por la labor realizada. Sin más, les agradezco a todos y bueno, los invito a que sigan por las redes las próximas y futuras charlas que vamos a generar desde el espacio Nodo EduTech. Buenos días.